estamos fuera del estudio, como están pudiendo ver. Estamos en el centro de Madrid para hacer varias entrevistas a la calle. Hace tiempo que no hemos salido y ya hace falta salir a conocer la opinión de la gente acerca de lo que hemos grabado en el estudio, sobre podcasts como por ejemplo el de psicología, podcast por ejemplo el de inmigración y podcast por ejemplo el de desarrollo personal. Queremos preguntarle a la gente qué opina sobre estos temas. Si opinan que existe una educación por ejemplo emocional en temas de depresión, en temas de ansiedad, en temas de suicidios, todos estos temas que creo que son importantes y a día de hoy no los tocamos demasiado. Y si hay concienciación realmente sobre esto. Así que realmente si hay preguntas interesantes, vamos a destapar tabúes y espero que les guste el video. Ya saben que pueden darle like, compartir el video con todos sus amigos para que haya más gente. Así que vamos dentro. ¿Qué entenderías tú por depresión? ¿Qué significa la palabra depresión y si alguna vez la has sufrido en tu vida? Depressione è quando una persona è triste, Okay. non ha amigos, non ha... Claro, no se siente bien. ¿Y dirías que alguna vez has sufrido depresión o te has sentido en algún punto de tu vida como que mal a tal punto de decir tengo que asistir a un psicólogo o no? Sì, il psicologo è importante perché lo psicologo ti aiuta a vivere di nuovo, cioè a superare la depresión. Claro. Creo que es algo muy difícil de definir, ¿no? O sea, cuando ves a gente deprimida, lo que tiendes a ver es personas tristes que no tienen esperanza, no tienen ganas de vivir, no tienen una motivación. Okay. Entonces creo que tiraría por ahí por personas que por alguna razón han dejado de saber cómo ser felices o cómo disfrutar de la vida. Y por ese motivo que los tiene mal, pues muchas veces se niegan a salir, están todo el día en la cama. También por lo que sé, por gente que he visto en ese estado, pues se olvidan de su propia higiene. Es un estado y la defino como un lugar oscuro del cual solo lo entiende quien está ahí, Claro, quien entra y quien está ahí. Sí, siento que la depresión es es un estado directamente de todo lo que nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida, en todo momento, ya sea familiar, laboral, absolutamente todo es un factor y es algo que está completamente ligado a nuestra persona. Claro. Para ustedes, ¿qué entienden por depresión y cómo la definen? No sabría como el concepto médico, pero quizás ese sentimiento de tristeza como sin razón aparente. Okay. Sí, y digamos que para mí está basado más en un síntoma o en unas condiciones de desorden hormonal, sobre todo. ¿Creen ustedes que a día de hoy la depresión es más común que cuando, por ejemplo, en la época de nuestros abuelos, que se trataba como que estás loco, tienes que ir a un psiquiatra? ¿Creen que ahora hoy en día es más común y hay más depresión en la sociedad o no? No creo que sea más común, sino que somos somos conscientes de que existe y se diagnostica. Okay. Sí, correcto, estoy de acuerdo. Creo que es una condición que existe hace muchos años, pero hasta ahora estamos hablando del tema. Creo que existen falsas concepciones sobre la inteligencia emocional en general. Evidentemente sí se habla hoy en día de la depresión. Se habla, de pronto podemos decir que se ha normalizado un poco porque se está hablando del tema. Claro. Sin embargo, falta mucho. Okay. Falta que se abran espacios abiertos hasta, por decirlo, a nuestros abuelos, nuestros padres. Esta generación lo entiende. La generación de atrás lo puede estar comprendiendo gracias a nosotros, pero falta un poco, falta mucho. Falta abrir espacios para que se amplíe un poco más. Pero un poco sí se está hablando ahora. Sí, definitivamente ahorita siento que nuestra generación y las generaciones recientes hemos empezado a hablar un poco más de lo que es la salud mental, comparado a lo que eran nuestros abuelos, nuestros padres, en donde, digamos, voy a hablarlo directamente desde el caso de los hombres, donde sencillamente si uno mostraba un poco sus sentimientos o si algo le afectaba y era vulnerable, te decían como, hey, sé hombre, ¿sí? Entonces siento que ahorita hemos aprendido un poco más hey, hay cosas que nos afectan que realmente pueden incluso llegar a ser muy dañinas y perjudiciales, en donde pueden también afectar nuestra vida de una manera extremadamente drástica, y hemos aprendido a hablarlo más en esta época y ser más abiertos con
tanto lo que nosotros hablamos como lo que otras personas nos dicen. Si tú tuvieras, por ejemplo, el poder del Ministerio de Educación, sistema educativo, ¿qué cambios darías en las mallas curriculares, tanto de colegios, bachilleratos, institutos, para que se dé más visibilidad a este tema y que la gente empiece a tener charlas, empiece a tener como que momentos en los que se hable de esto y enseñar hábitos de sistema de salud mental, hábitos para intentar como que mantener una salud mental equilibrada? Yo creo que necesitamos una asignatura de psicología. Eso en Estados Unidos, por ejemplo, sí que se da, tienen psicología. Entonces creo que tenemos que tener una asignatura que se enfoque precisamente a eso, claro, a la psicología desde que somos niños, a saber entender los cambios ya no solo físicos, sino mentales que se dan desde que eres niño hasta la adolescencia, hasta la adultez. Entonces sí creo que el ministerio debería de entrar ahí y creo que deberíamos de tener una asignatura relacionada con esto. A nivel educativo, por ejemplo, en institutos, bachilleratos, ¿creéis que faltan charlas de inteligencia emocional? Es decir, con estas herramientas, de estos hábitos, ¿puedes mantener un nivel de salud mental estable o creen? Sí, porque yo creo que nunca hemos tenido una charla de ese tipo. Y hay muchos alumnos que tienen problemas y tal, sí, no sé la visibilidad. ¿Creen ustedes que en el sistema educativo existe suficiente como que concienciación sobre este tema de la depresión o que realmente hace falta más charlas, más, oye, ven qué te pasa, oye, ven cómo estás, háblame, cuéntame cómo ha estado tu día, o que sí está en el sistema educativo y que no haría falta, digamos, cambios? Pues nosotros estamos visitando, entonces no sabría el sistema educativo español puntualmente. No, en el de Colombia falta un montón. Es algo que todavía puede ser un poco tabú, seguramente ya poco a poco se va tratando más, pero aún hay bastante por hacer. Sí, existen bastantes falencias en el sistema educativo colombiano, sin embargo creo que es algo que se quiere implementar y se está buscando implementar de a pocos. ¿Creen ustedes que en el sistema educativo no se ha concientizado, no se han dado suficientes charlas sobre la depresión y que harían más falta? Y la pregunta que va conectada es, ¿qué harían ustedes para que se apliquen materias o se integren materias para hablar de esto? Bueno, en el sistema educativo creo que es una cadena. Creo que es una cadena en el sistema educativo. Es hablar de respeto, es hablar de cómo comprendo al otro. ¿Seguimos? Ya. Bueno, es que los estudiantes o en el colegio, por ejemplo, los niños entiendan cuáles son las diferencias. Porque creo que la depresión viene de un estado, si te hacen bullying, si te pasa algo en la casa, sí. Entonces creo que en el sistema educativo, se debe hablar de respeto, se debe hablar de las diferencias y falta es llegar a hablar del tema, pero abierto a todas las edades, ¿sí? Es que a los niños pequeños no se le habla de depresión ni porque es que son más, tienden más al suicidio. No, a los niños se les puede hablar de acuerdo a su edad y de acuerdo al tema de respeto y de inteligencia emocional. Y la otra pregunta, ¿cuál es? Si tú tuvieras el poder en el sistema educativo, ¿qué cosas cambiarías o qué materias incluirías para digamos, dar más voz a esto? Yo creo que inteligencia emocional, algo importante que son las inteligencias múltiples. Y en las inteligencias múltiples está la inteligencia emocional, la personal, la interpersonal y la que ya todos conocemos, inteligencia matemática, pero creo que al sistema educativo le hace falta hablar de emociones, le hace falta hablar de autoestima y de cómo nos relacionamos. Inteligencia emocional, interpersonal y personal. Creo que me enfocaría en meter inteligencias múltiples en el sistema educativo. Yo diría, como para unificar las dos preguntas, el hecho de sí hay que hablarlo absolutamente en el sistema educativo, con todas las edades, dependiendo de, obviamente, qué tan receptivos son en cada curso. Y siento yo que sería muy importante el hecho de incluir a los padres. El colegio es un lugar en donde cuando estamos chicos pasamos la mayoría del tiempo. Entonces, el hecho de incluir a los padres también en ese tipo de charlas, en cómo hay cosas que pasan en el colegio que muchas veces nosotros le decimos a nuestros padres. Entonces siento que es muy importante incluir a los padres en esa charla para que ellos entiendan cuando ellos no están, cuando no estamos en ese tiempo juntos,
qué es lo que nos afecta, qué es lo que nos puede entristecer, que nos puede agobiar, que es absolutamente, pero incluirlos en la charla siento que es muy importante y que se necesita hacer. Desde pequeños concienciar más, enseñar más sobre lo que es un poco la salud mental en general y entonces dar herramientas para poder manejarla. Viniendo de esto, te quiero hacer la consulta de ¿crees que la inteligencia emocional y el tener como que bases o entendimiento de cómo gestionar nuestras emociones te podría ayudar a no caer en la depresión tan fácilmente o va muy separado? Yo creo que sin duda, ¿no? Porque si te dan herramientas de cómo evitarlo, cómo prevenirlo, o incluso de cómo ver señales de que estás cayendo en eso, es más fácil que pidas ayuda. En cambio, si no sabes cómo gestionar esas emociones y tampoco sabes cómo pedir ayuda, evidentemente lo vas a potenciar más. Okay. La inteligencia emocional es importante. Cuando yo entiendo qué es la inteligencia emocional, puedo entender al otro. Puedo entender el espacio de los demás y reconocer lo que yo estoy sintiendo. Claro. Entonces sí creo que es importante, que puede ayudar, por supuesto, pero la depresión creo que es algo que llega en cualquier momento y es aprender a reconocer lo que es el primer paso para poder hablar y poder tomar decisiones sobre, bueno, qué voy a hacer, qué quiero cambiar y de qué quiero salir, pero el primer paso creo que es reconocerlo y creo que hace parte de la inteligencia emocional. Sí, precisamente la inteligencia emocional o aprender a reconocerla es una gran herramienta. ¿Por qué? Porque nos aprende a conocer qué me afecta del día a día, qué puede cambiar mi humor, qué puede cambiar, qué tipo de cosas me afectan en general en todos los aspectos. Y al yo conocerme y al conocer lo que está afuera, puedo, digamos, aprender qué tipo de situaciones evitar, qué tipo de situaciones me convienen y qué tipo de situaciones pueden, digamos, ¿cómo decirlo? Como hacer el trigger o, digamos, como hacerme causar o reaccionar ese tipo de emociones. Está directamente relacionado, sobre todo como el autoconocimiento, saber qué te desata un episodio depresivo o qué te lo puede evitar. Sí, de acuerdo. Pues creo que es la herramienta para poder un poco pelear contra la depresión. Y como última pregunta, ¿creen ustedes que, por ejemplo, las relaciones amorosas, tu pareja, tu novio, tu esposo, el tener una estabilidad como que comunicativa, de confianza? Yo creo que sí, también depende también de la interacción. Siento que cuando uno comparte con una persona, comparte todo, físicamente, emocionalmente, y cuando yo estoy dispuesta a estar con una persona, voy a entender sus emociones, su pasado, su historia de vida. Y cuando yo estoy abierta a entenderlo y a crecer con esa persona, entiendo sus emociones y claro que sí afecta. Afecta mucho porque es la persona con la que compartes mucho tiempo, compartes emociones, y si esa persona no te reconstruye o no te aporta emocionalmente, pues entonces creo que lo más importante es sí, tener uno también ese apoyo emocional más que algo físico y demás. Sí, definitivamente la comunicación en pareja es absolutamente importante, más que todo en este tipo de temas, y más que todo si, digamos, tenemos algo como, por ejemplo, la depresión, que es algo que no solamente nos afecta a nosotros de manera personal, sino que también puede llegar a afectar a otras personas, mi pareja, mi familia y demás. Pero en el caso, digamos, hablando directamente de pareja, es muy importante el hecho de que si tenemos a una persona a nuestro lado que consideramos es un compañero de vida o es una persona con la que podemos contar en todo momento, hablar de eso, hablar abiertamente para compartir eso y que la otra persona, mi pareja, sienta o sepa lo que yo vivo y lo que yo paso, es un gran apoyo y definitivamente es algo que en muchos casos puede salvar la vida incluso.